Hola, buenos días. Hola, buenos ¿Cómo días. estáis? ¿Cómo estáis vosotros? Nosotros estamos aquí una mañana más con Para Llevar, Takeaway. Para Llevar. Llámale como quieras. Sí, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué me has cambiado el sitio? No sé, para Ahora cambiar gente- un poco el... Estamos sacando de la rutina a la gente. Para no estar conformándonos, acomodándonos. Hay Vale. que estar siempre... Que sepáis en que esto también me movimiento. pasa en la cama. Cada noche, venga, un para un lado, para el otro. Depende cómo le va cuadrando, le va cambiando para un lado y para el otro. Así está siempre alerta, en movimiento. ¿Ves? No caemos en la rutina. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Estar despiertos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Alguna novedad? Eh, ¿Se te ha olvidado, por ejemplo, avisar a la profesora de la excursión de tu hijo, por ejemplo? ¿Alguna Sí. cosa? Sí, hoy tenía una excursión a mi hijo y se me había olvidado mandarle el dinero. Y eso que me lo dijo ayer. Y me acordé porque estaba viendo un vídeo de Yuna Hayashi, la mujer de Teo Hayashi, que justo ayer salió de predicar y llegó a casa y se acordó que se le había olvidado subir un vídeo de su hijo al cole. Y yo estaba pensando, jolín, qué bien, porque a veces me siento súper mala madre cuando llego y se me ha olvidado algo. Y de repente- Entonces estaba pensando, qué guay que no soy la única madre que le pasan estas cosas. Y de repente dije, guau, la excursión de La Pablo. excursión. Pero no pasa nada. Pues casi suspendimos el podcast para ir a llevarle allí el tema de la excursión a Sí, Pablito. no, pero llamé y me dijeron que el cole no hay problema. Sabemos que siempre estáis atentos, entonces ya le íbamos a mandar y sabíamos que lo mandaríais a lo largo de la semana. Bien, bueno, como sabéis, este sábado hemos tenido el Día de la Familia. Ha sido un día sí. espectacular, ¿verdad? Guau, sí. Hemos disfrutado Muy bastante. Ha sido un día loco, digo, porque al final el día estaba pensado ser a las 7, pero nos tuvimos que... Perdón, a las 5. Las 5. Tuvimos que adelantarlo a las 3 y íbamos con pocas expectativas de diciendo, bueno, esta hora es la hora de la siesta en España, por favor no va a venir nadie, pero La verdad estuvo es que muy bien. Sí, estuvo súper bien, tuvo muy buena acogida, vino mucha gente y lo mejor que la gente que vino disfrutó, se lo pasó bien, estuvieron en familia, que es lo importante, disfrutaron, hubo muchos momentos que el Señor preparó especiales, ¿no? Mucha gente tocada, impactada por Gente lo que, nueva, gente nueva, sí. Y tocada, impactada por lo que estaba pasando, incluso ayer lo decías, ¿no? La gente de los hinchables, que nos alquiló los hinchables, que le regalamos un libro y luego por la noche me mandaban WhatsApps en plan, oye, pues es que me voy a leer el libro y no sé qué, y quiero hacerte preguntas y tal. Incluso los mismos párrocos del Colegio Salesianos donde hicimos Sí. el evento, ¿no? Que hablaron contigo Sí. y te dijeron, ah, no, esto está genial, Sí. es impactante, tal. Sí. Entonces, qué bueno poder ver el esfuerzo, ¿no? El trabajo que uno hace para el Señor. Al final es eso, no es para la gente, Claro. la gente nueva, las familias, amigos. Ha sido bonito ver cómo algunas familias han traído a sus amigos, han traído a hijos, han traído a personas amigas. Y el Día de la Familia ha sido muy bonito. De hecho, ha habido hinchables de, creo que son 14, 30 12 metros. meses. No, 12, 14 metros que son de largo. No, son 20 metros de largo ese. Ah, pues 20 metros. Más o menos. Y hemos hecho pistas americanas ahí. Estaba pensado para los niños, pero finalmente han, Bueno, estado, han estado todos los adultos entrando también los Es que hinchables. ese hinchable es grande. Sí, Ese se pueden subir los. Y a ver, ¿por qué estás un poquito afónica? Cuéntalo también. Porque Bueno, te has tocado predicar. Me ha tocado predicar el domingo y me ha tocado predicar ayer porque la verdad es que estamos muy contentos porque hemos comenzado un nuevo reto, ¿no? Un nuevo Sí, desafío sí. como iglesia, que es tener culto los lunes, ¿no? Sí, hemos estado hablando con el grupo de trabajo, la gente con la que nos reunimos, que estamos orando normalmente por la iglesia y propusimos esto, el hecho de poder comenzar una reunión semanal. También como la del domingo, pero durante la semana porque había una demanda muy grande de gente que no puede venir el domingo a las 11 de la mañana, hosteleros, Sí. empresarios. Y de verdad que pensábamos que ayer iban a llegar 5 personas. Yo me he dado cuenta de que tú y yo somos obedientes al Señor porque somos obedientes, pero a veces lo hacemos con miedo. Sí. Porque el día de la familia era Todo. como, wow, no sé si va a venir gente. Ayer lo mismo. Y el Señor nos sorprende porque cuando somos fieles en lo que Él nos dice y lo hacemos, Sí. ayer había mucha gente para ser un lunes. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy buena. Y además que la gente que había, me dijeron en plan, bueno, y a ti también, y a todos creo, qué bien que hagáis esto, Sí. de verdad, qué bueno, porque no puedo venir los domingos y para mí es una alegría poder venir, poder congregarme, poder estar en comunión, poder disfrutar de este momento. Sí, ha gustado. Y gracias a Dios, porque también, como dices tú, es un esfuerzo para nosotros, para el equipo técnico, Para la los gente. voluntarios. Exacto, gente de cámara, gente
de bienvenida, multimedia, letras, proyección. Bueno, hay tantas cosas en la iglesia. Hay que dar las gracias a los voluntarios porque ayer estaban aquí con una sonrisa. Totalmente. Deseando hacerlo, con Gracias, una chicos. actitud De verdad para que el sí. Señor. De verdad que sí. De verdad. Y una de las cosas que teníamos clara es que no queríamos hacer la reunión que fuera menos, sino hacer una reunión para que también sea... O sea, la gente quiere ir a un culto, ¿no? Claro. Una buena reunión. Sí. Y ayer fue estupendo. Gracias a Dios por eso. Bueno, ¿y qué has hablado? A ver, cuéntanos que has hablado un poquito. Bueno, pues, ¿Cómo sí. se llamó la prédica? Bueno, la prédica se llamó... La prédica se llamó de una manera que es algo que me suena mucho a mí en el oído, semanalmente. La prédica se llamó Déjame en paz. Que es algo que, si todos somos sinceros, como tenemos que ser, alguna vez hemos dicho, ¿no? Sí. Déjame en paz un ratito, por favor, déjame en paz, que necesito mi momento, necesito estar un poquito solo. Y hablaba sobre la paz, ¿no? Porque llevamos este mes hablando sobre lazos divinos, ¿no? Sobre las familias, y ya hemos como puesto sobre la mesa que las familias somos imperfectas, ¿vale? Sí. Las familias somos imperfectas porque somos gente imperfecta. Pero, aún en medio de nuestras familias imperfectas, de nuestros conflictos, de nuestras dificultades, de todo lo que ocurre en la familia, tiene que haber algo que esté por encima de eso, que es la paz. Sí. Y no la paz que nos da el mundo, la paz que proviene de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa paz que en sus palabras nos dice que estamos destinados a tener. Sí. Entonces hablaba un poco sobre la paz. Y tengo que decir que, para aquellos que no vieron la prédica, pusimos primero un vídeo de TikTok muy divertido. Muy bueno. Y hoy mi hijo de 6 años por la mañana, porque el domingo tiene escuela dominical, pero ayer como era el primer culto, pues no tuvieron escuela dominical. Bueno, entonces estaba flipando en general por ayer. Sí. Decía, ¿por qué está predicando mamá de nuevo si no es domingo? Sí, es un lunes, ¿qué hacemos aquí? Y me dice por la mañana cuando estábamos desayunando, me dice, mamá, quiero decirte que ayer me encantó el vídeo que pusisteis, me pareció súper divertido. Claro, él nunca ha visto un vídeo de TikTok en general. En general. Y entonces, claro, verlo ayer aquí en la pantalla grande, así como tal, y que hablaban niños, otros niños, entonces fue para él muy divertido. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Qué pues, decía el niño? Decía que... claro, le ¿Qué preguntaba... manera se puede vivir en paz en familia, no? Sí, ¿Qué decía? sí. Lo primero, el primer niño dijo que vivir solo. Vivir solo es lo mejor para vivir en paz. Gracioso. Luego había otro que ya era un poco más escatológico, que era decir, acuérdate de tirar de la cadena porque eso Sí, es muy sí. importante, la gente se enfada. Tenían así como muchas, ¿no? Y me gustó. Y luego había como los dos últimos, ¿no? Que uno decía, la paz era algo que hacía Jesús. Algo que hacía Jesús. Un tal Jesús hacía la Sí. paz. Y decía, y convertía el agua salada en agua no salada. Y decía, ¿cómo hacía los milagros? Decía, pues con mucha paz. Con mucha paz, hacía los mucha milagros con mucha paz, por supuesto. Entonces era muy divertido. Sí. No, estuvo bien la prédica. Yo anoté un montón de cosas que tendría que repasarlas ahora, pero me encantó porque supiste transmitir la idea. Hablaste un poquito, y me gustaría tocar esto, si te parece hoy, de la parte generacional, ¿no? Hablaste un poquito de eso, ¿no? De que hoy en el exterior hay un vacío grande de valores, ¿no? Y la familia es la que está ahí para reconducir a los hijos, en general, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos solo de hijos, pero cuando vivimos con alguien, ese alguien al final acaba pareciéndose a nosotros porque convivimos, ¿no? Y uno de los puntos que tú tocabas es que somos un reflejo de Dios, ¿no? Somos un reflejo, sí. ¿Qué querías decir con esa parte, reflejos de Dios? Bueno, como tú dices, hablábamos de que, no queriendo parecer catastrofistas, pero sí que estamos viviendo una de las generaciones con un vacío de valores más grande, ¿no? Hablábamos de la desorbitada exposición que tenemos en los medios, redes sociales, plataformas, a temas como el sexo, las drogas, el alcohol, el materialismo, el egoísmo, el fomentar el yo, el orgullo, el ámate a ti mismo, que puede parecer que es algo súper bonito, nadie dice que no, pero realmente el Señor no nos llama a nosotros mismos, nos llama a amar al prójimo y amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, claro, esta falta de valores está distorsionando y trabajando mucho en nuestras familias, ¿no? Entonces, yo hablaba, como tú dices, de la transmisión de generación, ¿no? La transmisión generacional. Pusiste de ejemplo ahí el pueblo de Israel, ¿no? Sí. En un momento creo que hablaste De Josué. De Josué. Y cómo esa generación, digamos, desde Josué, que vieron tantos milagros, que vieron tanto la mano de Dios obrar y hacer un montón de cosas, no supieron transmitirle ese Dios de los milagros a sus hijos. Entonces sus hijos realmente no llegaron a tener
una relación profunda con Dios porque no conocieron al Dios de los milagros. No. La prédica tenía 2 puntos y son muy fáciles, muy sencillos, y era 1, reflejo a Dios, y 2, un Dios desconocido. Porque muchas veces, aún viviendo a Dios, tenemos a nuestros hijos con un Dios desconocido. En la palabra que hablábamos, pues cuando Josué y los líderes mueren, el pueblo de Israel de repente deja de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocía. Porque aún habiendo vivido Josué y el pueblo de Israel tantos milagros, y milagros tan grandes, porque yo decía, a ver, un río no se puede abrir, pasar sobre el suelo seco, que se levante una columna de agua. No, que no es algo que se no es algo que, o sea, todos los días no te pasan estas cosas. Era un milagrazo. No te cae maná del cielo todos los días. O sea, son milagros impactantes. Sí. ¿Y cómo puede ser que 20 años después, 30 años después, tus hijos no sepan que has vivido eso? Es que es lo que dices tú, por ejemplo, yo todas las noches me acuesto en cama con los niños y los niños me dicen, cuéntame una historia. A los niños les encantan las historias, le encantan, cuéntame esas historias. A ellos les encanta cuando me dicen, papá, cuéntame unas cosas que te pasó cuando eras pequeño, cuéntame no sé qué. Y ellos se saben mis historias, ¿no? Sí. Y mucho más en la cultura hebrea, que era todo oral. Transmisión oral. Exacto. Entonces, es lo que dices tú, ¿cómo fue que esta generación se perdió sabiendo lo que Dios había hecho con la generación anterior? Y esto nos tiene que mandar a reflexionar a todos. Una de las cosas que yo apuntaba, que tú hablabas de la cultura que nosotros como padres ponemos en los niños de la iglesia. Es decir, somos padres cristianos, tenemos a nuestros hijos en la iglesia, nuestros hijos estando en la iglesia saben hablar como se habla en la iglesia, saben comportarse como se comporta en la iglesia. Cultura cristiana en general, pero no hemos sido capaces de como padres hacer que nuestros hijos se encuentren a Jesús. A veces muchos niños jóvenes, o sea, es que no hablamos solo de niños, hablamos de niños, de jóvenes, de familias, viven a Dios solo encerrado en 4 paredes en la iglesia. Yo oro en la iglesia, oro por la noche cuando me voy a dormir, pero no tengo una vida en Dios, ¿no? Es muy fácil decir creo en Jesús, pero es muy difícil practicar a Jesús. Sí. ¿Sabes? Eso se tener conoce una vida en Jesús. Se conoce como el nominalismo, es decir, soy cristiano nominal. Sí. Soy cristiano porque toda la vida me han dicho que soy cristiano. He ido a la iglesia todos los días, pero es posible entonces estar en la iglesia, sentarme en la reunión todos los días, cantar alabanzas todos los días y aún así perderme. O sea, yo como padre puedo llevar a mis hijos a la iglesia, enseñarles la cultura de iglesia y aún así perder a mis hijos. ¿Es posible eso? Sí, hablaba de que una de las cosas que yo hablaba contigo cuando éramos novios y recién nos casamos era de que yo estaba muy preocupada y oraba mucho por nuestros hijos, porque yo me he convertido con 25 años. Yo vengo del mundo de las drogas, de la noche, de un montón de cosas, y para mí fue muy fácil encontrar a Dios. Fue muy fácil distinguir cuándo había sido mi encuentro con Dios. Pero muchas veces en la iglesia, la gente viene a la iglesia, tiene comunión en la iglesia, vive una vida cristiana, pero nunca ha tenido un encuentro con Jesús. Y luego se apartan, llegan momentos difíciles y claro, no pueden permanecer, no están sobre la roca. Entonces, claro. Sí. Pusiste un ejemplo que me encantó en la prédica que dijiste, muchas veces salimos de la iglesia y lo primero que hacemos cuando salimos de la iglesia es ir en el coche con nuestros hijos y ya vamos criticando. ¡Ay, viste lo que pasó! ¿Viste lo que no sé qué cuánto? Claro. Y tú decías, bueno, ¿de qué manera estamos enseñando a nuestros hijos lo que hemos visto? En vez de reflexionar la palabra, o sea, simplemente tener esas tendencias de crítica o de queja. Y te lo digo porque hay una historia, te la conté alguna vez, no me acuerdo, poner que se llama Mariana y Juan. Van en su coche y salen de la iglesia y comienzan a decir, Mariana le dice a Juan, Juan, ¿te diste cuenta la alabanza, las voces cómo estaban, desafinaban todas? Y Juan le dice, bueno, Mariana, yo realmente no me enteré que desafinaran tanto las voces, para mí estaba todo bien. Y dice, ay Juan, no te fijas de nada. Luego, pero ¿no te diste cuenta del mensaje, cómo no tenía sentido lo que estaba diciendo la pastora o la que predicaba? Y Juan le dice a Mariana, bueno, Mariana, realmente para mí tuvo sentido el mensaje, no tuvo mucha importancia lo que dices, no sentí lo que tú estás sintiendo. Y le dice, pero Juan, ¿te diste cuenta el niño ese que no paraba de corretear en el culto y hacía un montón de ruido y no nos dejó concentrarnos a nosotros? Y Juan le dice a Mariana, realmente no me di cuenta de ese niño. Y ella le dice, a ver Juan, ¿tú para qué vas a la iglesia entonces? ¿No? Y aunque es chistoso, muchas veces, es verdad, vamos a la iglesia simplemente para encontrar el punto débil, para la crítica y para algunas cosas. Entonces justamente nuestros hijos así no van a encontrar nunca a Dios, ¿no? Sí, hablaba de que somos un reflejo de Dios, ¿no? Entonces yo le decía, cuando alguien habla mal de ti, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tus hijos ven? ¿Ven que tú pagas mal por bien?
o ven que realmente eres un reflejo de Jesús? Cuando tú vienes a la iglesia y sales de la iglesia, ¿eres un reflejo de Jesús? ¿Hablas de la bendición que has recibido en la iglesia o criticas que las sillas estaban mal colocadas? Cuando tú tienes una discusión con alguien, ¿tú realmente muestras el carácter de Jesús? ¿O cuál es el reflejo que estás mostrando a tus hijos? Porque muchas veces nos cansamos de traerlos a la iglesia y queremos que haya vidas impactadas en nuestro hogar, en nuestra familia, pero ¿qué estamos reflejando en nuestras vidas, no? Para que ellos realmente vivan una vida tenemos que ser un de reflejo, Jesús, ¿no? exacto. Tenemos la función de luna, ¿no? Sí. Y me encanta esto de la parte de la luna, porque la luna es uno de los astros que no tiene luz por sí sola. La única función de la luna es reflejar la luz que recibe el sol. Sí. Y nosotros como padres muchas veces tenemos esa función. Simplemente reflejar el amor de Dios, reflejar como padres, el carácter como de amigos, Dios. como compañeros de trabajo, porque Sí. ayer hablábamos de eso, esta prédica no es solo para los padres, o sea, realmente se transmite de generación a generación y tú influyes en todas las personas que están a tu alrededor. De manera más impactante, por supuesto, en los que están en tu hogar. Sí. Pero es que influyes con tu forma de comportarte, de ser a todas las personas que están a tu alrededor. Totalmente. Oye, dijiste otra cosa que me encanta mucho. Hablaste de un ejemplo y me gustaría que lo busquéis ahí porque este ejemplo me encantó. De la mariposa monarca. La mariposa monarca, resúmelo así en 30 palabras. Bueno, ¿Qué es la mariposa monarca? Es una mariposa súper pequeña, las alas tienen 90 milímetros y ella todos los años tiene una emigración y ella viaja desde Canadá hasta México 4.000 kilómetros. De hecho, durante esa migración es incluso hasta transgeneracional porque ocurren varias generaciones. O sea, es una migración que mientras están migrando, se dice. Sí, dura 9 meses. Hay mariposas que mueren, otras nacen. Sí. Y aún siguen con la misma dirección, saben hacia dónde van y llegan al destino. Y llegan al destino. Y vuelven. Eso me voló la cabeza. Sí, y me pareció increíble porque lo hacen por el reflejo de las demás. No hay como una transmisión de comunicación, no, es un reflejo. Ellas ven a las demás y continúan en movimiento, ¿Qué tal si somos cristianos mariposa monarca? Que pudiéramos ser simplemente por la imitación, que nuestros hijos simplemente por ver lo que hacemos, simplemente por ver nuestra relación con Dios, por ver que nos arrodillamos por las mañanas, que tenemos tiempo con Dios, automáticamente, que es lo que estás diciendo tú y me explotaba la cabeza justamente el domingo por eso, de decir, no se trata muchas veces de querer hacerles un estudio bíblico, de meterlos ahí intensivamente en un curso de teología sistemática, hermenéutica y homilética, sino simplemente predicar con el ejemplo, que ellos me vean, porque si ellos ven una vida de oración, una vida cristiana en mí, automáticamente lo van a tener, ¿no? Sí, hablábamos de vivirlo, de realmente qué es lo que están viviendo, porque si no lo viven, entonces nunca van a llegar a alcanzarlo, a tener un encuentro con Jesús. Hablábamos también en la prédica de que realmente como familias cristianas los números tendrían que acompañarnos, tendríamos que ser familias que nos diferenciáramos de las demás, pero es que tú vas a la analogía, análisis, las estadísticas, y las familias cristianas tienen unos números muy parecidos a las demás en cuanto a conflictos, abusos, violencia, rupturas, divorcios. O sea, realmente no nos estamos diferenciando. Sí. Y pensábamos en esto también de que los niños vienen a casa, los jóvenes vienen a casa, incluso nosotros mismos, y decimos, nos sentimos diferentes a los demás, ¿no? Y a veces esto lo vivimos como algo negativo, ¿no? Es como, quiero encajar, quiero en mi grupo de amigos no diferenciarme. Pero es que somos diferentes, somos llamados a ser diferentes. Es que esto es algo importante también, no hay que tener miedo a ser diferente, o sea, no hay que tener miedo a no ser igual a los demás, ¿no? Y yo creo que eso es un valor que se tiene que levantar en la iglesia. Muchas veces queremos ser súper protectores con nuestros hijos, no, que no sufran, que no sé qué, que no les pase, que no sean aislados, o yo qué sé. Una de las cosas que he hablado yo con nuestro hijo, tú lo sabes, con uno de mis hijos esta semana, específicamente por algo, yo le decía, hijo, papá quiere enseñarte, quiere direccionarte con algo diferencial. Tal vez no vayas a tener todo lo que todo el mundo tiene, tal vez no vaya a ser un sí siempre, pero justamente estoy intentando poner en ti algo diferente. Y tenemos que ser como papás inteligentes, como maridos, como mujeres inteligentes de saber diferenciarnos. No tenemos por qué ser igual a los demás y de hecho creo que hay cierto valor, hay cierta belleza en ser diferentes, en ser
es otra cosa, ¿no? Genuinos. Genuinos. Hay que ser genuino. Cuando alguien es genuino, es una persona que es auténtica, que es real. ¿Qué pasa? Que ser auténtico y real e impactar las vidas de los demás siendo diferentes solo pueden hacer de estar en el altar de Cristo. Solo pueden hacer de arrodillarte en la cruz. Porque no va a venir por nosotros mismos. Ayer hablábamos también eso de que la luz comienza en nosotros. Se refleja en el hogar y después de reflejarse en el hogar se refleja en la ciudad, se refleja en España. Yo estoy convencida y segura de que viene un avivamiento para España, viene un avivamiento para Galicia, para Coruña, pero este avivamiento va a empezar en cambiar e impactar nuestros hogares. Hablábamos también ayer de María Teresa de Calcuta, que es una monja católica, y que a ella le preguntaron en un estudio, bueno, ¿cómo podemos erradicar la pobreza, que esto ya me pasó ya, pobreza del mundo? Y ella decía, pues lo primero es erradicar la pobreza cercana. Y yo, claro, cuando decía esto, yo pensaba, bueno, pues las personas que viven en la calle, a mi lado, ¿no? Estaba hablando de otro tipo de pobreza. Y ella hablaba de otro tipo de pobreza, ¿no? Entonces ella comenzó a explicar, la pobreza cercana es la pobreza de aquellos amigos, familiares, personas que incluso viven en la misma casa. Una persona puede ser pobre de compasión. Pobre de amor, pobre de cariño, pobre de compasión, pobre de perdón. Y ella decía, son personas que no tienen pobreza de pan, tienen otro tipo de pobreza. Y ahí vamos a comenzar a erradicar la pobreza del mundo. Totalmente. Pues creo que cuando nosotros nos demos cuenta de que tenemos que ser personas activas en proclamar el Evangelio, que no se predica solo desde los púlpitos. El púlpito es un lugar donde tú puedes predicar la palabra de Dios, pero es que la predicación no es solo desde el púlpito. La predicación es diaria, todos los días, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Eso es lo que va a impactar la sociedad. Porque la sociedad no viene a la iglesia a vernos. Totalmente. Tú hablabas de la palabra, el segundo punto era un Dios desconocido. Un Dios desconocido. Y es verdad, hacia la generación, hacia abajo, podemos hablar de generaciones. Nuestros hijos, nuestra tercera generación, ya no conocen al Dios que nosotros conocimos. Pero también lo podemos ver en ramificaciones, ¿no? Si te imaginas una red social, Facebook o cualquier otra cosa, Instagram, sabes que tú tienes contactos de contactos, ¿no? Entonces, muchas veces para nuestro segundo contacto o nuestro tercer contacto ya somos un Dios desconocido o ya vivimos un Dios desconocido. Y ahí podemos pensar eso, ¿no? En nuestra área de influencia, que es lo que decía Teresa de Calcuta, tal vez predicamos un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque lo vivimos supuestamente, o lo ejercemos, o vivimos una vida de cristianismo nominal, pero realmente a la hora de la verdad, la gente no lo conoce, porque nuestros actos tampoco están demostrándole, ¿no? Ni le están presentando de esa manera. Me gustaba mucho esta frase, que era que Josué era el comandante de los ejércitos de Israel. Pero sus hijos no sabían quién era el Dios de los ejércitos de Israel. Wow. Entonces, porque muchas veces estamos sirviendo al Dios todopoderoso, maravilloso, que ha impactado en nuestras vidas, que nos ha librado de un montón de cosas. En mi caso me ha librado de las drogas, de un montón de una vida totalmente desordenada. Pero sin embargo, muchas veces nuestros hijos no conocen a Dios. Conocen al Dios de la cosecha, pero no conocen al Dios de la siembra. No conocen las veces que hemos tenido que orar, que hemos tenido que arrodillarnos. No conocen todos los momentos de conflicto, de dificultad que hemos pasado. Sí. Es para pensar justamente porque no es simplemente una frase bonita. No es simplemente una frase que digas tú, ay, qué chula. José es la persona que estaba a cargo de todo en ese momento y sus hijos no conocieron al Dios de Josué. O sea, una locura, ¿no? Y yo creo que tiene que ser también una llamada a nosotros para reflexionar y decir, lo dijiste tú ayer en la iglesia, ¿no? Vale, estoy sirviendo en la iglesia, tengo mi ministerio, tengo mis cosas, tengo mis funciones, pero mi mayor preocupación es que mi casa, es que mi familia, es que mis hijos conozcan a ese Dios, ¿no? Y nosotros los hablamos, tú en tu caso vienes de una familia que no es una familia cristiana de toda la vida, como tú dijiste, tal vez católica, no practicante. En mi caso sí, bueno, son familias cristianas. Sangre azul. Sí, sangre azul, como te decía yo. Sangre azul evangélica. Pero te decía yo que nuestra preocupación está puesto también en nuestra familia. Y decir, Dios,
tenemos una misión, tenemos un sueño como iglesia, incluso como matrimonio, de decir, Dios, usa nuestras manos para Galicia, usa nuestras manos para España, para lo que tú quieras. Queremos ser instrumento en tus manos, pero nuestra verdadera preocupación y mayor preocupación es nuestra familia. Sí. Es conquistar a ellos para Dios, ¿no? Sí, nosotros todas las noches oramos con los niños y ellos nos oyen en nuestras oraciones. Vas a ser un hombre de Dios, vas a servir al Señor, vas a estar, vas a entregar tu vida a Cristo, porque nosotros como padres, y todos los padres, tenemos expectativas para nuestros hijos. Queremos que estudien, que tengan buenos trabajos, que vivan bien, que no sufran. Queremos que encuentren la persona idónea, esa ayuda idónea, que va a sacar lo mejor de ellos mismos. Pero también, y esto es lo más importante, necesitamos hijos que conozcan a Dios. Sí. Hijos que sepan quién es Dios. Que tengan un encuentro con Dios. Sí. No solo que vengan a la iglesia, sino que ellos realmente en su vida diaria vivan a Dios. Totalmente. Ayer hablaba también de otra estadística, que es que el 35% de los jóvenes que están en la iglesia no permanecen en la iglesia cuando son mayores. ¿Cómo repites a ver? El 35% de los jóvenes que están en la iglesia, que sus padres los traen en la iglesia, no permanecen en la iglesia cuando son mayores. Es un dato muy grande, un 35%. Bueno, tú y yo lo podemos hacer de cabeza, ¿no? Sí, ¿Cuántos hemos sido chicos, líderes de jóvenes y ¿cuántos chicos de 11, 12 años que hoy tienen 26, 28, estamos viejos? Sí. Pero bueno, ¿cuánta gente que hemos trabajado con ellos en su preadolescencia y que veíamos sufrimientos, ¿no? Veíamos cosas que estaban mal, tal vez, luchas internas en las familias. Y muchas veces nuestra discusión era justamente esa, decir, bueno, nosotros intentamos ayudarles, intentamos adoptarlos espiritualmente, pero la mayor lucha está en casa, ¿no? Sí. Ayer hablábamos de que muchas veces queremos que la iglesia impacte las vidas de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, pero el carácter se desarrolla y se forma en el hogar. El desarrollo de nuestros hijos, tanto físico, emocional y espiritual, se desarrolla en el hogar. Entonces, el hogar puede ser un trozo de cielo o puede ser una sucursal del infierno. Puede ser un lugar que te lleve directamente a los brazos de Cristo o puede ser un lugar que te aleje de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú no vives a Cristo en tu casa, no hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de los conflictos, es que los hogares tienen conflictos, tienen problemas, todos los tenemos. Pero cuando tú vives a Cristo, tú estás transmitiéndole algo real a tus hijos. Y tus hijos quieren abrazar esa realidad porque entienden que va a haber problemas, que va a haber dificultades, pero saben que hay alguien que les abraza en medio de los problemas, de los conflictos. Entonces tú crees y declaras esto, que para nosotros tiene que ser nuestra elección cada día decir dónde estoy viviendo, ¿no? En un trozo de cielo o en una sucursal del infierno. Es fuerte, tal vez decirlo así, pero somos nosotros quien decidimos eso. Y se decide en las últimas instancias, es decir, comenzamos una discusión. Tú me dices no y yo me caliento, digo, bueno, en este momento por naturaleza tendría el ego o el derecho de responderle o hacer algo. En ese momento, exacto, y en ese momento es donde yo tengo que decir qué gobierna en mí. La paz. El dominio propio. La paz. No, lo que hablabas tú, ¿no? No es simplemente déjame en paz. Señor, Señor, tráeme paz. ¿No? Porque en esos momentos es justamente donde estamos eligiendo. Es decir, mi casa no va a ser una sucursal del infierno. Mi casa no va a ser un lugar donde reine la división, donde reine la intranquilidad, ¿no? Tengo que permitir que la paz de Dios entre en mi corazón y tú también individualmente, porque lo que digo es individual. Tú en tu lugar, yo en mi lugar. Y eso les va a enseñar a los chicos también cómo nosotros gestionamos las cosas. Muchas veces he visto actitudes en mis hijos que yo digo, wow, está haciendo eso, pero eso lo está haciendo justamente porque me lo ha visto a mí. Sé que es algo que ha agarrado de mí, ¿no? Pero cuando nosotros somos capaces de transmitir también la tranquilidad, la paz, la mansedumbre, la humildad, el dominio propio, creo que automáticamente ellos lo van a poder absorber de la misma forma, ¿no? Sí, no solo a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y no es solo con las discusiones, es cuando yo tengo un problema económico en mi casa, me desespero o voy a la fuente, me arrodillo, oro. Estoy enseñándole a mis hijos
¿Qué es lo que hablábamos también del precio y el valor, ¿no? Las cosas tienen un precio y un valor. El precio es cuando tú vas a una tienda y pones esto vale 50 euros y el valor es el sacrificio, son los momentos de oración, los tiempos de oración que he tenido que estar para que el Señor me provea, ¿no? Y hablábamos también ayer, que me parece muy importante, de Deuteronomio 6, que para mí es como el antídoto, ¿no? La receta para esto, que es transmitir a tus hijos los valores, ¿no? Nos habla en ese versículo de ponlo sobre tu corazón, habla de ellos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, ponlo sobre los postes de tu puerta, de tu casa. Entonces, realmente necesitamos transmitir estos valores que hace miles de años el Señor nos transmitió, que son los 10 mandamientos, que no pasan de moda. Vale, vamos a ser un poquito más prácticos, si te parece, para vamos a ir terminando, pero para poder darle a los padres, por ejemplo, algún tip que puedan hacer esto, porque queda muy bonito decir, bueno, hay que transmitir los valores. Ahora, la gente se pregunta muchas veces, vale, pero ¿cómo? Dime cómo, a ver, ¿cómo lo haces tú en tu casa? ¿Qué haces tú con tus hijos? A ver, nosotros hacemos algo que hacía ya tu padre. Sí. Ayer hablamos de esto también. Mi suegro era un loco y ahora nosotros somos los locos. Y en los azulejos de la cocina escribimos versículos. Eso es una de las cosas, ¿no? Esta es una de las cosas que hacemos, porque cuando ellos van, pues los repasamos, los hablamos y ellos lo ven. Es decir, tú en tu cocina, en los azulejos, con permanente de esto que se borra, vale, se borra, no os preocupéis. Pero puedes escribir. Pero además vamos cambiando los versículos, claro. No tenemos siempre los mismos. Escribimos un versículo por allí y por las mañanas, cuando estamos desayunando, estamos hablando un poquito y repetimos el versículo de la semana, lo que está escrito allí, y los chicos van memorizando esto, ¿no? Y lo van queriendo indirectamente guardando en su corazón. Otra cosa que hacemos a la hora de dormir, desde pequeñitos hemos creado nosotros unas tarjetitas con versículos, que esto, si Dios quiere... Aprenden a leer con esas tarjetitas. Si Dios quiere, en breve, es un recurso que incluso podemos llegar a compartir, donde tienen los versículos importantes que para nosotros han sido importantes y se lo hemos memorizado, ¿no? Entonces, todas las noches iban pasando las tarjetitas, iban leyéndolo, asociando el dibujo que tiene el versículo a la memoria, y entonces siempre que dicen ese versículo asocian la imagen, y de esa manera memorizaban, ¿verdad? Luego tenemos versículos de gracia, que es como cuando nosotros, por lo que sea, pues tu hijo se ha portado mal y está castigado, ver, cuando están castigados, exacto, o a la suite o alguna cosa. Tenemos un juego, es un juego. Entonces, si tú te aprendes un versículo y nos lo dices, te quitamos el castigo. Vale, pero tiene que ser el último versículo de la semana. Ojo, sí, esto es como... No vale el versículo de hace 3 años. ¿Sí? Hay mucha gente que como padres hacen esto. Si has limpiado la mesa, te dan como un botón, algún tip, algún valor, y después, si estás castigado, tú como que compras la libertad, ¿no? Entre comillas. Nosotros hacemos esto con el tema de los versículos. Sí. Ellos saben que si el versículo se lo saben de memoria, en el momento que yo le diga, mira, ahora no vas a poder hacer esto porque te has comportado mal con tu hermano, porque no has recogido la mesa, lo que sea. Si ellos me dicen ese versículo, tienen el desbloqueo que le llamamos nosotros. Entonces eso les desbloquea en ese momento un castigo, ¿no? Y dirás tú que, bueno, igual es una chorrada, pero es una manera en la que ellos están aprendiendo. Ahí donde... Y se divierten, sí, porque es muy importante, divertirse, aprendiendo a divertirse. Exacto, es donde entra la creatividad en casa, ¿no? Sí. ¿De qué manera vamos a acercarnos a Dios? Pues tenemos que ser creativos, tenemos que buscar maneras en las que ellos también puedan aprender. Ese es un tip para que lo tengas. Quería recomendar libros. Vale. A nuestros hijos les gusta leer, esto es una forma de fomentar que lean y también de tal. Libros que les gusten, y nosotros tenemos, quiero recomendar las Biblias infográficas, sí, que se las hemos recomendado a un montón de padres. Sí. Creo que nos deberían de dar comisión ya. A ver, uno de los niños que, o sea, a muchos niños, ¿no? Pero una de las cosas buenas de los niños, las Biblias infográficas, es que está brutal, tiene toda la información en dibujitos, ventanitas que abres, que levantas, que no sé qué. Y toda información certera. Es creativo. Sí, y te pone, por ejemplo, los villanos de la Biblia, los héroes de la Biblia, y está todo genial. Trae hasta un juego. Sí, también tienen juegos, tienen... Es muy divertido y es de verdad que a todos los niños les encanta. Es de la editorial Patmos, creo. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, lo puedes buscar, lo hay en AVA, lo hay en Se llama Biblia Infográfica para Niños. Tomo 1, tomo 2, y creo que salió el 3. ¿Nosotros tenemos el 1 y el 2? Sí, tenemos el 1 y el 2. Creo que sí. Pero está muy bien, creo que está en español, en portugués y en inglés. Sí. Bueno, hay un montón de libros que pueden leer y es bueno porque eso les ayuda. Les ayuda un montón. Bueno, se ha cumplido media hora ya, así que vamos a ir terminando.
Decir que, bueno, nos queda todavía un domingo hablando del tema de la familia y a partir de entonces pues cambiaremos lo que es la serie de la iglesia, pero hemos decidido quedarnos con el tema de Para Llevar. Es un lugar donde mucha gente lo está agradeciendo, el hecho de poder rumiar un poquito más la palabra, hablarla en casa, escucharla durante la semana. Así que te queremos animar que si no lo has hecho todavía puedas suscribirte a este canal, sea en YouTube, sea en Spotify, y también si quieres que le puedas dar ahí a la campanita para estar atento cada vez que sacamos el episodio, tú lo puedas escuchar y ser parte de esto. Otra cosa que queremos pedirte, por favor, antes de que te vayas, es que dejes tus comentarios, que participes, que si hay algo que te ha ayudado, si hay algo que tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que nosotros podamos tratar o responderte, nos gustaría que esto sea también algo recíproco. Queremos escucharos, queremos saber qué es lo que está en vuestro corazón, así que escríbelo ahí en comentarios o mándanos un mensaje, dinos de alguna manera qué es lo que Dios está hablando contigo o qué es lo que te gustaría escuchar para que nosotros también podamos aquí ayudaros, escucharos y que sea un feedback, ¿no? Sí, totalmente. Iba a decir eso, que compartan el vídeo con todas aquellas personas que creen que realmente esto va a tener un valor para ellos. Que no es porque nosotros seamos súper inteligentes, sabios, pero es porque estamos compartiendo la palabra de Dios y al final eso es lo que va a ayudar a las familias, ¿no? Entonces, a todas aquellas personas que crees que realmente esto le va a valer, que es una conversación desenfadada, no es algo que a lo mejor cuesta más, entonces compártelo, anímalos. Eso. Pues eso, nada más chicos, nos vemos ya la próxima semana. Dios os bendiga. Dios bendiga. Chao.